Bueno, pues buenas tardes a todos. Cualquier cosa que diga mal, Darko, Caen, me podéis corregir sobre la marcha y yo iré corrigiendo, ¿eh? Buenas tardes de verdad a esta 26 charla online que hacemos desde Entenem Santa Coloma LGTBI. Espera que me coloco, no sé, para ahí. Bienvenidos, Darko, bienvenides, bienvenidas, Caen. Gracias al colectivo de No Binarias España por estar esta tarde aquí con nosotros. Es un placer, es un tema por el que todos nos preguntáis a menudo, que nos intentáis sacar una definición a menudo a nosotros como asociación, y yo creo que como asociación estamos obligados a daros esa explicación, pero muchas veces no tenemos toda la información posible y a veces nos podemos equivocar también. Y por eso, y como era un tema que nos insistíais y nos insistíais mucho, pues aquí, y a la vista está que ha sido la charla con más preguntas previas que hemos tenido de todas estas que hemos hecho hasta ahora, con lo cual es un tema que realmente vemos que os interesa. Así que, Darko y Caen, muchísimas gracias por aceptar la invitación a la primera de cambio. Y os llevábamos siguiendo desde hacía tiempos. Teníamos ahí como en un seguimiento en Twitter, pero no nos atrevíamos a pedírosla. Pero al final la obligación como asociación manda por la visibilización. Así que bienvenidas y bienvenides y bienvenidos y muchísimas gracias. La primera pregunta no va a ser la obligada va a ser la segunda, pero la primera, yo no sé si Darko o Caen, quien quiera, es responder a esto, ¿no? ¿Cómo nace este colectivo y por qué? ¿Y por qué nace este colectivo de No Binarias España? Y añado una segunda pregunta a esta primera. No, quizás no os sentíais representados por el resto de asociaciones, por el resto de plataformas. No sé, explicadlo vosotros. ¿Quién de los dos quiere? Bueno, pues nos presentamos un poquito primero, ¿no? Claro, adelante. Bueno. Mira, Darko lo dejamos para el segundo. Ahora que no está congelado tendríamos que aprovechar, pero te dejo a ti, Caen, primero y que no se congele Darko. Vamos a ello. Bueno, pues yo soy Caen, utilizo el pronombre neutro ella en vez de ella o él. Y bueno, pues por comentar un poquito, nuestra asociación, casi asociación, todavía no estamos oficializadas, pero surgió un poquito de vernos un poco invisibilizadas, de necesitar pues crear algo, un colectivo, una asociación, algo que hablara de nosotros, de las personas no binarias, hablando desde nuestras voces, ¿no? Y bueno, pues yo un buen día contacté con Darko y le propuse que montáramos algo y pues unos meses después ya nos estamos constituyendo como asociación y ya mismo empezaremos a hacer muchas cositas. Y bueno, sí que nació eso, de faltarnos un poco de referentes, un poco de representación y de querer ser esa, ojalá, primera asociación no binaria, creemos en España, ¿no? Y sí, ser una imagen de referencia y de visibilidad. Muy bien. Darko, a ver, ahí te tenemos. Sí. Ay, qué bien, te vemos casi en directo. Te vemos casi en directo. Adelante. Perfecto. Bueno, pues nada, yo soy Darko, femenino, ella. Y nada, es curioso porque al final el proyecto nació de crear una cuenta de Instagram, simplemente que bueno, el Twitter nació como ahí pequeñito al lado de Instagram y fuimos creciendo un poco a través de ahí, sobre todo por caer, ¿no? Falta de referencia y falta de activismo organizado, que al final lo que pasa es que hay muchas personas no binarias que están dentro de otras asociaciones y lo que pasa muchas veces con el colectivo LGTBI+, es que las siglas más pequeñitas acaban siendo invisibilizadas o fagocitadas por las que son más grandes y no se puede hacer un activismo específico, ¿no? Entonces lo que pensamos era crear una asociación
para personas no binarias, no mixta, en la que poder hacer un activismo a nivel estatal y luego dar apoyo a todas las comunidades autónomas, provincias y también sí que es verdad que pues esto de la pandemia pues nos ha hecho pensar en trabajar de forma online y, y al final lo vemos como algo muy positivo porque podemos hacer las asambleas generales de forma online y así puede participar cualquier persona con acceso a Internet de cualquier parte de España. Porque muchas veces el activismo se centra en las grandes ciudades. Yo, por ejemplo, vivo en Madrid y en Madrid sí que hay un activismo bastante potente de casi todas las siglas, pero vemos que en otras ciudades más pequeñas o en pueblecitos no existe. Entonces queríamos crear como un marco de referencia para todas las personas no binarias del Estado y poder apoyarlas en su activismo en cada zona. Claro, te digo, que a mí como presidente de una asociación LGTBIQ++ y todo lo que haga falta, sí que es verdad que hay temas que se nos escapan mucho y de verdad que desde lo que es la modestia de nuestra asociación nos pedimos disculpas. Igual sí que es verdad que nos centramos muchísimo en determinadas siglas y hay otras siglas que las dejamos siempre o las vamos dejando siempre más olvidadas. Intentamos corregirlo. Nosotras al menos intentamos ir corrigiendo eso y ir dando visibilidad a todas esas siglas del colectivo. Es que de inicio cuando presentasteis ahora me voy a desviar porque esta no era la segunda pregunta, pero ya viene al caso. Cuando creasteis el colectivo, empezasteis, yo leía en vuestra web que empezasteis como una cosita en Instagram, pero que rápido hicisteis un Telegram y empezasteis a tener como mucho feedback en ese Telegram, a gente que os empezaba a comunicar por ahí y me gustaría saber, pues bueno, esa gente justamente de la que habláis, de entornos rurales, de lo que no son las grandes capitales, y ojo, porque igual me estoy tirando piedras sobre las grandes capitales, pero tampoco creo, Darko, que las grandes capitales estén dando visibilidad a muchas más siglas que no sean la L, la G, la T, la B y te diré que la I de añadidura. Es decir, ni siquiera las grandes capitales están dando, no sé si me equivoco, pero es la impresión que tengo yo desde aquí, están dando visibilidad al resto de siglas o a ese más que significa muchas más expresiones en este caso que muchas veces no están contempladas. No sé qué te parece. Y bueno, y eso, y que nos comentes de esos telegrams que os podían llegar de alguna forma o de esos formularios que también creasteis en vuestra web, pues que ese feedback que recibisteis. Cualquiera de los dos, o sea, quien quiera hablar. Sí, pues como queráis. Si quieres, Karen, te dejo el formulario y hablo yo del otro. Venga. Venga, pues cae el formulario. Adelante. Dale al formulario, Karen. Venga, pues nada, empezamos en redes sin saber un poco cómo iba a ser la acogida de la propuesta y tal, y vimos que empezó a seguirnos mucha gente, que teníamos como mucha respuesta, mucha gente interesada. Y bueno, pues pensamos en hacer un formulario así un poquito a nivel general para saber más o menos qué tipo de gente nos seguía, cuánta gente de la que nos seguía era no binaria, de qué partes de España eran, qué edad tenían. Era un formulario así un poquito general para saber más o menos, ¿no?, qué público teníamos. Y la verdad es que ese primer formulario, que lo sacamos, no sé, a las pocas semanas de haber empezado la página, me parece que tuvo unas 580 respuestas y unas 200 y pico eran personas no binarias, ¿no? Y de una dijimos, wow, 200 personas no binarias nos están viendo ya, ¿no? Y bueno, pues fue una alegría muy grande y fue un pequeño comienzo para ver por dónde tirar, qué temas interesaban, cómo llevar las redes, ¿no? Y ahí fuimos sacando pues los diferentes ámbitos que tratamos en las redes. Yo creo que ahí fue donde os descubrimos nosotros también, o sea, cuando colgasteis ese primer tuit con esa entrada en un blog de estamos aquí y somos
somos estas personas y reivindicamos esto, yo creo que fue también el momento, al muy poco de crear vosotros vuestra página de vuestro perfil de Twitter, ahí estábamos nosotres también. Así que yo creo que os funcionó bien porque al menos asociaciones como nosotros nos empezamos a sensibilizar con el tema, ya que no teníamos socios que se definiesen como personas no binarias y fue un poco, pues es el tema, ¿no? El saber que os teníamos ahí. Y para nosotros nos ha servido de verdad muchísimo el saber que os tenemos ahí y que cualquier cosa que necesitemos os podemos preguntar y os podemos consultar. Y para todos los que nos están viendo, son súper rápidos en contestar, súper solícites, de verdad. Entonces, no dudéis en escribir Ahora se os va a llenar el buzón de charlas online, pero no dudéis en contactar con ellos porque son amores, de verdad. En cuanto a la parte que le tocaba dar, pues ese primer feedback cuando colgáis, porque tú, Darko, eres el presidente o serás el futuro presidente de esta asociación, al menos ahora eres el presidente del colectivo. ¿Puede ser? Sí, bueno, pues igual que tú por estatutos y luego lo que toca a nivel institucional. Pero sí que es verdad que, bueno, tenemos la junta, que ahora mismo la formamos Caen, nuestro compañero Pau y yo, y trabajamos ahí las cosas de una forma bastante horizontal. Y luego, luego ya hablamos un poco de la estructura de la asociación. Con respecto a lo que me comentabas del feedback, al final mucha gente nos escribía diciendo cómo podía participar, que nos querían ayudar y demás. Y entonces decidimos crear lo que llamamos el grupo de apoyo de no binarias, y al final es un grupo en el que puede entrar cualquier persona no binaria o en cuestionamiento de si está o no está, simplemente para conocer otras realidades, para ver si realmente se identifica con el no binarismo. Y la verdad es que no esperábamos, pero creo que tenemos, que me corrija Karen si me equivoco, pero creo que tenemos ya más de 100 personas en ese grupo. Y la verdad es que hablamos de temas muy diversos, desde no sé cómo trabajar esto con mis amigas, con mi familia. Hoy, por ejemplo, se ha estado hablando un montón de cómo hacer unos baños inclusivos para personas no binarias. Y a raíz de eso, ya decidimos montar lo que es asociación de manera oficial, pero ya sabemos cómo va la burocracia, que pues estamos a la espera de que nos contesten, esperamos que favorablemente, y lo único que hemos decidido no esperar mucho más y empezar a trabajar ya en las áreas. Entonces, tenemos la asociación, una que es la de comunicación específica, que la va a coordinar o la está coordinando CAEM. Otra que hemos llamado actividades, que es actividades relacionadas con el arte y con la espiritualidad, porque hemos visto que pues en nuestras vidas y por nuestras experiencias, muchas veces el trabajar desde el arte, desde la pintura, desde la danza, desde el teatro, desde el cine, desde la música, trabajar esta perspectiva desde el no binarismo nos es muy cómodo y nos ayuda mucho. Luego hemos creado una que es específica de educación, que es pues precisamente para coordinar este tipo de charlas, generar debates, y luego también tener charlas y debates y formaciones internas, porque al final nosotros también tenemos que aprender de otras interseccionalidades. Entonces, pues ahí es donde vamos a preguntar, oye, ¿qué os apetece conocer? ¿Qué os apetece aprender? Entonces, pues buscaremos seguramente sobre intersexualidad, antirracismo, anticolonialismo, etcétera. Luego hay una específica de cuidados, porque cuando nació la asociación sí que decidimos poner los cuidados en el centro, que muchas veces en el asociacionismo se olvida el tema de los cuidados, el saber cómo está la gente, el hacer dinámicas de grupo para conocernos mejor
y para pulir ciertos aspectos de cómo trabajamos, de cómo nos llevamos. Creemos que es algo súper importante que al menos en las asociaciones que conocemos no existe en ninguna. Luego la última, que es de acción política, que es donde trabajamos pues todo el tema de, pues, de la ley trans, comunicados, prensa, pues la parte más institucional, ¿no? De la Y ley eso es un trans, poco como... de la ley trans hablaremos un poquito más adelante. Desde Entenem es un tema que os lo hemos dicho cuando esto que hacemos, que hablamos antes de entrar en directo, que a la gente le da mucha rabia porque no sabe lo que decimos, pero antes de entrar al directo hemos hablado de ese tema y es un tema del que vamos a hablar más adelante. Pero, Darko, tú has tocado un tema del que os íbamos a preguntar más adelante, pero como lo has tocado tú y lo habéis estado hablando hoy, y nosotros desde Entenem, y lo digo ya antes de que alguien se atribuya la idea aquí en la ciudad, lo decimos ya, porque así al menos quedará constancia, y si alguien lo hace y no somos nosotros, pues bien hecho estará. Nosotros hace tiempo que queremos iniciar una campaña, sobre todo con los locales de ocio de aquí de Santa Coloma, para que pueda haber esos baños. En un principio, no sé cuál sería la palabra que define, ¿no? El adjetivo que define, pero esos baños que les fuesen cómodos a las personas no binarias. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué requisitos tendría que cumplir esos locales de ocio? ¿Cómo podríamos señalizar al menos esos baños para que las personas no binarias se sintiesen cómodas en ellos o supiesen que esos son los suyos? ¿Le quieres dar tú, Caen, o le doy yo? Dale, Caen. Bueno, yo iba a decir que al final creo que una de las primeras preguntitas sobre qué es una persona no binaria se nos ha pasado un poco y no sé, igual. Sí, pero la recuperaremos en breve, ¿eh? O sea, tú no te preocupes por Yo eso. por no ahondar como mucho en el tema sin contar un poquito lo básico. Pero bueno, sobre los baños, pues es que tenemos debates en el colectivo trans y en el colectivo trans no binario. En concreto, hay todavía mucho debate, no hay como una idea común, porque se propone la opción de crear un tercer baño que sea más que de género no binario, de género neutro, ¿no? Como que no importe realmente tu género al entrar a este baño, pero eso muchas veces supone un problema a nivel arquitectónico de tener que construir otro baño. Entonces hay muchas personas que directamente optan por una opción de baños mixtos sin hacer una segregación, ¿no? Entonces, bueno, todavía no hay como una idea general dentro del colectivo, pero bueno, se van proponiendo opciones y tal, y lo que pasa es que es un tema complejo. Pero en cuanto a baños mixtos, y antes de la pregunta del millón, que ya nos están exigiendo que la contestemos, antes de la pregunta del millón, en cuanto a baños mixtos en locales de ocio, incluso en gimnasios, en donde pueda haber unos baños o unos sitios públicos donde pueda haber una cierta complicación. Lo hemos hablado muchas veces con las activistas trans también, pero claro, al final te encuentras dos baños, ¿no? Te encuentras un baño con un señor y un baño con una señora. Y nosotros desde la asociación lo que querríamos hacer es que al menos uno de esos baños, porque puestos a que los dos no pueden ser mixtos, que uno de esos baños pudiese ser un baño inclusivo, no solamente para personas no binarias, sino también para el colectivo trans. Entonces, ¿qué pensáis vosotros que deberíamos hacer para que eso fuese así, o para que alguien que va a entrar en ese baño o en ese vestuario o en ese, ¿sabéis?, se pudiese sentir lo más cómoda posible? La verdad es que, como comentamos un poco, es complejo porque, o sea, yo a nivel personal me parece una buena opción el tema de que haya un otro baño, porque también se entiende muchas veces desde bueno, los debates feministas y demás, se entiende que quieran espacios, por ejemplo, femeninos no mixtos, ¿no? Que obviamente no sean trans excluyentes, pero también muchas veces personas trans, ya mismamente binarias, tienen también miedo de entrar al baño de su género, simplemente por los comentarios que se puedan hacer, por agresiones que puedan sufrir
por no encajar visualmente en los estereotipos, ¿no? Entonces, pues sí, nos dicen que en el baño que esté más limpio, ¿no? Pues claro, no sé, al final... No sé si conocéis a Rosa María. Rosa María es un sol. Es un sol. Sí la conozco. Es un sol. Que a lo mejor no le pone nombre, pero también le conoce de la Mani de Madrid, del 4 de julio. Ella estuvo en la Mani de Madrid. Yo suelo dar mucho esa respuesta y la otra lógica de los baños, que es el que tenga menos gente o el que esté libre. También. Bueno, ¿a qué baño entras? Digo, pues al que haya menos gente y pueda ir antes al baño, porque cuando voy al baño porque quiero ir al baño. ¿Sabes a cuál hay que entrar? Al de hombres, que va más rápido. Pero bueno, pero ya está. Si es porque no haya menos gente, al de hombres. Aquí en Madrid, yo cuando salgo por Chueca, muchas veces voy al de mujeres porque por proporcionalidad en muchos bares hay menos mujeres que hombres y entonces está más vacío. Oye, ¿me vais a permitir un segundito para decirle a Rosa María que bienvenida, que es un lujo que nos esté viendo y que, Rosa, que te queremos un montón y que te queremos en Santa Coloma ya, que es un golpe de metro el venir a Santa Coloma. Así que vente ya y que yo tengo unas ganas de abrazarte que doy la vida. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Y de verdad, cuando veo a activistas como Rosa, como Mar, como Fina, que nos siguen las charlas y que nos ven, a mí como que el listón se va poniendo cada vez más alto, ¿sabéis? Es como de... me puede. Así que, Rosa, invitada a Santa Coloma estás. Conocemos a las tres y son un amor. Hombre, pero un amor... Mira, me dice, vendré. Ya estás tardando, Rosa, en venir. Bueno, vamos con la pregunta de los 1.000 millones de euros, que yo no sé quién de los dos, quién de las dos, quién de los dos quiere contestar. Y que nos están como insistiendo pero explicadnos qué son, qué se considera, cómo os sentís, cómo os definís. Yo no sé cómo decirlo, pero intento dar todas las definiciones posibles para poder entrar bien, las personas no binarias. Yo supongo que es una respuesta que tenéis súper trabajada, así que el que quiera, adelante con ella. ¿Caen? Pues Dargo, si quiere ahora que yo ya solté. Pues venga, adelante. Que pues nada, las personas no binarias somos personas que no nos identificamos ni como hombres ni como mujeres, al menos no totalmente. Hay que entender que el término no binario es un término paraguas, dentro del cual hay muchas identidades, como género fluido, demigénero, agénero, y también hay que entender que, puesto que no te asignan al nacer persona no binaria, somos trans, puesto que pues, la definición que más se usa de persona trans y que nosotros también usamos es que no te identificas con el género que te asignaron al nacer. Como a ninguno nos han asignado no binaria al nacer, somos por ende trans. Y esa es como un poco la definición, ¿no? Sí que es cierto que luego cada persona lo vive de una manera, porque no somos iguales, igual que las mujeres trans tampoco lo viven igual, todas ellas. Y luego algo también muy importante, que ha habido como cierto revuelo en redes y lo hemos estado viendo, es importante no asociar una expresión de género a un género. Es decir, no todas las personas no binarias quieren hacer algún tipo de transición o quieren ser andróginas, igual que habrá hombres o mujeres, ya sean cis o trans, que querrán también o no querrán, ¿no? Pero es importante no mezclar, porque últimamente en redes yo al menos sí que he estado viendo cierta confusión y al final cada persona no binaria somos un mundo y habrá algunos de nosotros que querremos tener una expresión más femenina, otros más neutra y otros más masculina, ¿no? Pero que no tiene nada que ver. Darko o Caen, yo
desde aquí entiendo perfectamente la explicación, perfectamente. Es decir, y además, no es que la comparta, si es que al final yo acabo pensando, ahora me estará mi madre viendo y pensará, se ha chalado ya del todo. Pero acabo pensando que seguramente yo también soy una persona no binaria. Pero para los que las y les que nos estén viendo, genera todavía una duda como un plus de duda, ¿no? Y ese plus de duda es, bueno, vale, sí, pero en realidad, ¿sois trans o no sois trans? ¿O os consideráis dentro de ese colectivo trans? ¿O preferís quedaros fuera porque el hecho de que a una persona trans se le exija siempre esa expresión de género que está socializada con el heteropatriarcado, que está como autodeterminada y no sentir reflejadas o reflejados con eso? Entonces, claro, ahí existe, pero claro, nos estaban preguntando ahora, pero ese género absoluto existe. Mira, nos lo dice, no existe género absoluto. Todos fluimos en el género, nos lo dice Rosa María, pero si nos podéis dar un plus, ¿no? Ese plus de explicación, porque para acabar de apuntar el tema, porque ahora nos están diciendo, pero son trans, entonces vosotros tenéis la respuesta acá en adelante. Bueno, pues no sé, es que al final, como dice Rosa María, todo es muy fluido, ¿no? Ya no solo porque pueda hacer una identidad de género fluida, sino porque, bueno, todo es un poco, no todo es tan estático como nos lo venden, ¿no? Como nos venden, por ejemplo, la orientación sexoafectiva, de eres tal, ¿no? Bueno, eso puede cambiar con el tiempo. Pues igual que no siempre nos hemos reconocido así, ahora mismo pues sí que nos identificamos así, ¿no? Darko me gusta mucho que dice que más que ser, podemos decir que estamos, ¿no? En vez de decir soy lesbiana, puedo decir como estoy lesbiana, ¿no? En esta época de mi vida. Pero bueno, no siempre es fluido, quiero decir, también tú puedes tener clarísimo que tu género es ese y serlo para siempre, ¿no? Y como decía Darko, pues hay personas no binarias que dicen que no se identifican con lo que viene siendo el colectivo trans, ¿no? Porque ya cada vivencia es personal. Digamos que por definición sí lo sería, pero tampoco somos la policía del género, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco eso. No, yo pienso que ninguno de nosotros debería ser la policía del género, ¿no? Pero a veces nos asignan ese, o sea, como hay que cuadrarlo todo, hay que asignarlo todo, hay que definirlo todo. En el momento en que no defines algo, hace que te envíen a una policía para que lo acabe de definir. Y al final, os guste o no os guste, y os lo digo desde mi percepción personal, al final todos tendremos que acabar siendo de alguna forma esa policía de género para decir, oh, tú sí eres de las nuestras o de las nuestras o de los nuestros, tú no, tú sí, porque por desgracia nos están asignando a nosotros ese papel. Mirad, nos decía Miquel Misé que él, en una de las charlas que hicimos en primavera, que él se arrepentía muchísimo de haber iniciado los tratamientos hormonales, los tratamientos quirúrgicos, todo lo que había. No sé si conocéis a Miquel o habéis oído hablar de Miquel Misé, me imagino que sí, que se había arrepentido mucho, ¿no? Y que había llegado un momento en el que, bueno, pues que él intentaba hacer una reconquista de su cuerpo tal como era antes de esa transformación que te exige la sociedad para poder acabar de definirte. Es lo que os decía. Siempre nos van a exigir que nos definamos en un bloque. Entonces, con Miquel yo aprendí una cosa que me ha servido para salvar muchísimas situaciones, ¿no? Y muchos de los y de las que me estaréis escuchando os vais a sentir identificadas de alguna manera. Y es que si tú aterrizas tú acabas de nacer y aterrizas en una isla desierta
y a los 20 años alguien viene y te pregunta en esa isla desierta, ¿tú qué eres, un hombre o una mujer? No sabrás no sabrás qué decir, porque no te sentirás ni una cosa ni la otra, porque socialmente o culturalmente no tendrás ningún input que te fuerce a establecerte en uno de los dos lados. Y él, además, hizo un hincapié en eso. Es decir, si yo me voy a una isla desierta nada más acabar de nacer y allí solamente viven lobos, si dentro de 20 años alguien viene a la isla desierta y me pregunta si soy un hombre o soy una mujer, yo le diré que no, que soy un lobo. Entonces, no sé hasta qué punto estáis de acuerdo con esas conclusiones que tiene Miquel, que a nosotros, os digo, que nos han salvado de más de una discusión sobre todo con feministas TERFs, que últimamente las tenemos por donde miremos, y este tipo de reflexión muchas veces nos sirve para poner en evidencia cualquiera de sus argumentos. El que quiera de los dos. Darko, adelante. Sí, yo sobre esto, al final, yo lo que entiendo al final es que el género es un constructo social y totalmente de acuerdo con lo que comentaba Rosa María antes, ¿no? Yo creo que todo fluye, además yo me dedico a la formación, me dedico a dar las típicas charlas estas que algunas personas quieren erradicar, ¿no? De la educación. Y precisamente ahí cuento lo que comentaba Khan antes, que yo lo simbolizo, porque tú vas por un camino. Tú vas andando por un camino, vas por el campo y a ti te han enseñado que solo existe ese camino. Pero luego vas andando y ves que existen otros caminos y puedes elegir qué camino tomar. Y si no conoces otros caminos, vas así no es nada. Entonces lo que hay que hacer es enseñar que la diversidad existe, que no es mala y que al final, que es algo como muy importante, que va en contra de todo esto de la policía del género, y es que las etiquetas solo se las puede poner una persona a sí misma. Yo me niego a ponerle una etiqueta a otra persona porque al final es una imposición y no nos diferencia de muchas otras personas que al final lo que hacen es, no, es que tú no eres esto, es que tú estás confundida, que tú, al final es eso, ¿no? Las etiquetas te las tienes que poner tú a ti misma y lo un poco con lo que decía Encarna. Lo de fuera etiquetas yo no lo concibo así porque las etiquetas a nivel pedagógico, a nivel sociológico, son importantes. La pirámide de Maslow, que no sé si la conocéis, una de las bases es el sentimiento de pertenencia a un grupo. Si no existieran las etiquetas, no nos podríamos identificar con ningún grupo, no podríamos hablar con personas que consideramos iguales, no podríamos hacer activismo. Entonces, las etiquetas, tal y como existen ahora, son muy importantes a nivel sociológico, porque si no, no existiría ningún tipo de activismo, no existiría el feminismo, no existiría el movimiento antirracista, porque no existirían esas etiquetas. Entonces, es importante que existan ahora mismo. Podrá llegar un momento en el que se erradique alguna discriminación y entonces ya no sea necesaria esa etiqueta. Pero mientras haya una discriminación, las etiquetas van a seguir existiendo. Y al final lo que hacemos, en este caso las personas no binarias, es juntarnos con igual y luchar por lo que creemos que son nuestros derechos, que al final son derechos humanos. Además, está puesto en los estatutos, Claro, en los derechos humanos, porque al final... Vosotros en vuestros estatutos tenéis defenderlos, esta es la primera, además, defender los derechos humanos de las personas trans no binarias. O sea, que este es el primero de vuestros puntos y a partir de ahí se podría seguir desarrollando en visibilizar, en apoyar, en luchar por el reconocimiento legal. Y como este es el cuarto de vuestros puntos en vuestros estatutos, el luchar por el reconocimiento legal e institucional, y antes de preguntaros por una reunión que tuvisteis la semana pasada, me gustaría, de alguna forma, que me contestaseis esta pregunta que es complicada para nosotros también como asociación,
pero yo creo que igual también es complicada para vosotros como activistas y como asociación también. ¿De qué forma las asociaciones clásicas, entendedme el clásicas, en las asociaciones clásicas LGTBI, os podemos ayudar de alguna forma? ¿Cómo os podemos ayudar cuando yo sé y soy consciente y somos conscientes de que a veces no os hemos tenido lo suficientemente en cuenta? ¿Cómo os podemos ayudar para que esto cambie, para que esto no siga el mismo ciclo de reconocer 4 letras y reconocer muchas más? Pues yo creo que precisamente con este tipo de actividades, ¿no? Con charlas, con visibilidad, con campañas, al final muchas asociaciones LGTBI o trans en general tienen personas no binarias, ¿no? Uniendo a toda esa gente, ¿no? Y creo que precisamente, pues claro, no apropiarnos de unos discursos que no son nuestros, pero precisamente impulsar a toda la gente que sí está hablando, ¿no? Y creo que precisamente proporcionar estos espacios y ayudarnos a ser visibles como aliados, ¿no? Creo que es lo esencial. Bueno, aquí estamos nosotros, de verdad, para cualquier cosa que nosotros podamos hacer para que os sintáis de alguna forma desde nuestra asociación pequeñita apoyades y que podamos daros toda la visibilidad posible. Desde luego aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Hablando de eso, ¿no? De luchar por el reconocimiento legal. La semana pasada tuvisteis una charla con Boti, ¿no? Que es de estas cosas como que te toca un poco la lotería. Que Boti García te convoque a una charla, porque no es tan fácil. Nosotras lo hemos intentado y no es tan fácil. Entonces, tuvisteis una charla con la directora general de Diversidad Sexual y de Derechos LGTBI pues precisamente por eso, ¿no? Me imagino, por reivindicar vuestra visibilidad, por reivindicar la existencia de esas personas no binarias y que van quedando como discriminadas en el colectivo y no debería ser así. Y no sé, no sé si es chafardeo, ¿no? Igual un poco sí, pero nos gustaría saber mucho cómo fue esa charla con Boti y si visteis realmente que haya atisbos de que el tema tenga una determinada apertura y de que este tema se abra. Así que, bueno, Darko... Pues, sí, normalmente de la parte que me suelo encargar yo, que bueno, también me dedico a ello, ¿no? Sobre el tema de la reunión, yo creo que se juntaron como muchos factores para que se diera lugar esta reunión. Yo creo que una de las primordiales es que meses antes, pues yo creo que fue en junio, a principios de junio o así, yo hablé con Marc Ambroyer, porque pues la conozco del activismo trans y demás, y me comentó que existía una plataforma, por así llamarlo, que se llamaba Confluencia Trans. Entonces, pues decidimos pedir entrar en esa confluencia porque al final sí que es cierto que muchas veces cuando se hace un activismo trans se suele hacer un activismo muy binario y se nos suele dejar un poco de lado y pedimos entrar en la confluencia. La verdad es que con la confluencia súper bien. Sí que es verdad pues que hay veces que cuesta un poco el tema de los pronombres, pero nos hemos sentido súper apoyados por todas las asociaciones que la forman, que también fue como el nacer ahí de repente en una confluencia donde están representadas tantas entidades y asociaciones de colectivos trans y de asociaciones de menores trans, ¿no? Que también están, pues fue como muy importante para nosotros y estuvimos trabajando como unas líneas rojas y para nosotros fue muy importante que una de esas líneas fuera que la ley, fuera donde fuera a presentarse o llevarse a cabo, cuando se habla de ley de autodeterminación de género, las personas no binarias estuviéramos incluidas, ¿no? Entonces fue un gran apoyo
y a raíz de eso pues se tuvo una reunión con el Ministerio de Igualdad. En el Ministerio de Igualdad había 5 portavocías, pero hicieron un cambio y me permitieron ir a mí allí. Y pues en esa reunión pues estuvo la ministra, su asesora, y también estuvieron Boti y Generelo, que es Jesús Generelo, que es el asesor, ¿no? Y ahí yo metí bastante caña con el no binarismo, porque al final está muy guay que del Ministerio de la Dirección General sacaran por el Día de la Visibilidad No Binaria un tuit, pero al final no hacen nada de lenguaje inclusivo, no hacían absolutamente nada. Entonces yo les canté un poco a las 40 de, oye, el postureo más típico de otros partidos, agradecería que vosotras que nos habéis estado apoyando y sois quienes estáis luchando por el colectivo, pues que no lo hicierais. Y luego yo ahí me llevo bastante bien con Generelo, que nos conocemos pues de la época de que estaba él en Cogam, que yo también estuve un tiempito ahí en Cogam, y le solicitamos la reunión. Y le solicitamos la reunión con un orden del día y la verdad es que tardaron no sé cuánto, que me corrija Caen, pero no llegó a la semana. Y esto fue antes de verano. Y nos citaron como para el 3-4 de septiembre. Y la reunión bastante, vamos, yo salí bastante contente y bastante mejor de lo que me esperaba. Porque sí que es verdad que les hicimos varias propuestas, entre ellas una que para nosotros era muy importante, y es la creación del primer estudio sociodemográfico de personas no binarias a nivel estatal. Es algo muy importante porque si queremos trabajar en políticas para personas no binarias, hay que conocer la realidad. Y nosotros podemos conocer ciertas realidades, pero no podemos conocer todas. A lo mejor la realidad de una persona trans no binaria en medio rural yo no la puedo conocer porque yo vivo en Madrid. Entonces es muy importante y queríamos hacerlo un poco parecido al estudio este que hicimos nosotros en un principio, pero con gente que supiera, porque esto podía ser muy sesgado, y entonces queremos que se haga. Y nos lo han aceptado. Nos han dicho que va a salir el pliego dentro de poco, que estamos ahí esperando. Les mandaremos un correo la semana que viene, yo creo, de, oye, ¿cuándo va a salir? Que ya han pasado 2 o 3 semanas. Luego, otra de las cosas que Está claro que hay que insistir, ¿eh? Hay que insistir porque si no, sí, no vamos a ningún sitio, ¿eh? Si no existe, no pasa nada. Y luego, otra de las líneas que les propusimos, que esa se va a dejar para una próxima reunión, es la creación de un manual de lenguaje inclusivo o de darles charlas de lenguaje inclusivo a la gente que trabaja en el ministerio. Porque, claro, es imposible trabajar por los derechos de un colectivo sin conocer al colectivo, sin el sujeto político de la lucha. Y por ese lado sí que recibimos un buen feedback de que querían contar con nosotros. Entonces yo, por mi parte, y creo que Caen y Pau también salieron contentes, estuvo muy guay. Íbamos a por todo esto de la ley, pues no tenemos muchas esperanzas, pero la reunión fue muy guay. Y luego, con respecto a la ley trans, van a convocar ahora, que estamos esperando a ver cuándo nos convocan, pero en principio se va a crear una mesa de trabajo para una ley por los derechos trans que va a tener cuatro sesiones, 4 mesas, y en principio a finales de septiembre iba a ser la primera. Y nosotros pues estaremos ahí luchando por nuestra representación y porque nos incluyan dentro de esa ley, obviamente. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, ¿vale? Pero realmente veis que esa ley o esa ley donde podáis estar incluidas vosotros pueda prosperar o prospere dentro de esta legislatura y me gustaría añadir un punto más. ¿No pensáis que la ley, que si esta ley estatal trans, que es totalmente necesaria, porque nunca se ha reconocido la lucha de esas personas trans y se merecen una ley exclusiva y no incluirlas dentro de una ley general LGTBI, sino que merecen una ley estatal exclusiva absolutamente?
¿no pensáis que el tema de la autodeterminación de género es el principal escollo, sobre todo por esas feministas TERF que ahora han aflorado en el PSOE y afloran en el Partido Comunista y afloran por todas partes? Y vosotros, mejor que nosotros, sabéis que cada día os tenéis que enfrentar a infinidad de tweets, a infinidad de ataques y a infinidad... Hoy decía, si era Elsa, yo creo que era Elsa, que decía, pensaba que en el 2019 lo había leído todo con el tema de los ataques transfobos, pero me quedaba por vivir el 2020. Entonces, ¿no pensáis que realmente va a ser complicado el poder de alguna forma aprobar una ley que desde determinados partidos de izquierda está siendo tan discutida y tan complicada? Caen, ahí vas. Pues a ver, es complicado, es complicado. Estamos en las mesas básicamente para hacer todo lo posible y que no se pueda decir que no estábamos allí porque esta ley salga. Y bueno, parece que en las mesas se habla mucho de autodeterminación, parece que se tiene bastante en cuenta este tema. Pero yo personalmente creo que todavía tenemos que darle una vuelta porque hablamos de autodeterminación, pero muchas veces las personas no binarias no tenemos ese derecho, ¿no? Cuando tú autodeterminas tu género, cuando tú cambias tu género en el DNI, seguimos sin estar ahí, ¿no? Entonces, creo que esa autodeterminación a veces va un poco a medias tintas, ¿no? Que cuando se apruebe debe ser una autodeterminación real, que tenga un reflejo en cualquier papeleo, en cualquier institución, que estemos nosotros también ahí, ¿no? Pero bueno, claro que con todos los ataques de transfobia que hay ahora mismo, que también muchas veces nos atacan mucho a las personas no binarias, ¿no? Bueno, es que hay que seguir luchando y hay que hacer todo lo posible por supuesto, tener leyes que nos protejan, que protejan tanto a personas binarias como no binarias, a los menores y que tenga realmente, bueno, que se imparta y que tenga un reflejo real, ¿no? Y consideramos que es muy importante, claro que sí. Mira, una de las preguntas que ya la habíamos recibido, esta pregunta ya la habíamos recibido previamente por privado, es una de Tomás, ya os lo habíamos pasado también, es la Generalitat de Cataluña ha decidido incluir el género no binario en salud. ¿Esto dónde coloca el género no binario? De hecho, la Generalitat de Cataluña lo que había dicho es que ya no se pediría la casilla de género dentro de los formularios, que esa casilla ya no se tendría que tachar porque no existiría, pero sigue existiendo. ¿Es una de las reivindicaciones que vosotros habéis hecho también al Ministerio? Pues el tema de salud, bueno, yo el problema que tengo es que de la Generalitat no tengo ni idea, que justo ahora estamos empezando las áreas y yo llevo la de acción política y justo ahora nos tenemos que empezar a empapar de cuál es la situación en cada comunidad autónoma, porque al final las competencias a nivel de sanidad son de las comunidades autónomas y nos toca mucho por investigar y por conocer. Al final, en tema de salud, a mí el tema casillas, no casillas y demás, creo que al final no afecta tanto y puede afectar a personas que necesiten ir al ginecólogo o al urólogo y ya está. Pero en concreto la de la Generalitat, yo no la conozco por ahora. Investigaré y nos puede escribir en un futuro para preguntarnos concretamente, pero yo no la conozco. Sí que es verdad que estamos trabajando en diversas líneas para ver, porque al final la ley afecta, es una ley integral. Cuando tú haces una ley integral, no afecta solo a un ministerio, afecta a muchos ministerios, entonces hay que ir poco a poco trabajando. Yo sobre salir la ley o no, el otro día en el debate del Estado, Pedro Sánchez lo dejó bien claro, una ley contra la discriminación a personas LGTBI y la ley trans. Luego vamos a otros espacios del gobierno donde dicen que no. Yo no sé quién tiene más poder ahí. El problema está en que quien decide qué leyes se llevan al Consejo de Ministros
es Carmen Calvo, que es un poco la que ha liderado dentro del PSOE pues todo el panfleto transfobo y demás. Claro, Ese es es el que gran problema. si esto lo dejamos en manos de Carmen Calvo, vamos apañados. Bueno, pero esperemos que la dimita o la hagan dimitir y que pongan una persona sensata y que al final luche por los derechos de todas las personas. Yo es que no concibo que dentro del PSOE, de un partido que en principio es socialista y que lucha por los derechos de todas las personas, haya gente que se niegue a crear leyes que protejan a todas las personas y que intenten llegar a una equidad o una igualdad. Yo eso jamás lo podré entender. Y no lo entiendo ni del PSOE, ni del Partido Comunista, ni de ninguna persona de izquierdas, porque generalmente, y desgraciadamente en este país, quienes han llevado la mayoría de temas sociales y de igualdad ha sido la izquierda. Yo no me planteo que PP y Vox vayan a apoyar absolutamente nada. Ciudadanos depende de cómo se levantan. Ciudadanos depende si se levantan con el pie izquierdo o con el pie derecho. Porque hay veces que apoyan y hay veces que no apoyan y no es muy comprensible esto. Entonces sí que es verdad que desde la confluencia pues se ha hablado con partidos y hay partidos que sí que lo apoyan. Es decir, y al final se va a contar yo creo que con el apoyo de la mayoría. No creo que sean tan poca vergüenza de al final no apoyar los derechos humanos. Y al costará más, costará menos, pero hay que pensar otras leyes, cuánto tiempo han estado ahí. Si la ley de matrimonio igualitario estuvo un tiempo y había mogollón de gente que era detractora y que luego, por ejemplo, se ha podido casar gracias a esa ley. No voy a señalar a ningún alto cargo, pero sabemos perfectamente de quién hablamos, ¿no? Sí, entonces, al final, hay personas trans de derechas. Es decir, hay personas trans que son de derechas y entonces no es comprensible que no se luche. Es decir, las personas trans no somos de izquierdas, no somos, es decir, una persona trans no tiene una ideología política fija. Es decir, yo me acuerdo que hace... Por el hecho de ser LGTBIQ+, ya parece que automáticamente todos seamos de izquierdas y no es así. Mira, tenemos a Jesús Tomillero, el primer árbitro profesional que nos saluda. Y él, mira, no os la voy a poner en vídeo, pero ya que lo tengo aquí, Jesús, voy a hacer la pregunta. Mira, sois un ejemplo de trabajo, nos dice. Tú sí que eres un ejemplo de trabajo. Tú eres un ejemplo para todos nosotros. Hicimos una charla con él hace un par de semanas y nos preguntó que nos lanzó una pregunta para vosotros sabiendo que la próxima entrevista iba a ser para vosotros. Entonces, nos preguntó que cómo se compatibiliza ese tema del deporte con las personas no binarias, ¿no? Ese deporte profesional o no tan profesional o ese deporte amateur, que de hecho es algo que está preocupando mucho, ¿no? Porque es que es claro, si ahora o yo digo que soy, que no soy, que si soy y ahora participo o no participo en tal campeonato y tengo una ventaja por ser o por no ser. Sabéis de lo que os hablo perfectamente porque en las redes arde estos días con estos temas y con varias fake news. No os creáis todo lo que leéis en redes porque no todo es así. Entonces, ¿cómo veis esa inclusión, ¿no?, de las personas no binarias en el mundo del deporte? Caen, te toca. Bueno, vaya pregunta. Me ha tocado a mí. Te pincho ahí y no te dejo respirar, ¿eh? Ya ves. No, pues, a ver, este es uno de los temas que tratábamos cuando hablábamos de la ley, ¿no? Porque, bueno, también estuvimos haciendo una revisión para incluir a personas no binarias en todos los ámbitos de la ley y demás que se proponía. Pero es que son ámbitos muy complejos, ¿no? Porque hablamos de hacer una tercera categoría y cuánta gente no binaria va a haber en esa categoría. Hablamos de que cada persona elija en qué categoría va, en si es o no justo, en
los controles que se hace para determinar cuándo una persona debería o no debería pertenecer a una categoría, por ejemplo, niveles de testosterona, por todos estos asuntos, ¿no? Y es que realmente es un tema muy complejo y que nosotros no somos especialistas de estos ámbitos para decir cómo debería o no debería hacerse, ¿no? A veces hemos hablado de incluso que habría que replantear cuál es la segregación y en base a qué se segrega, ¿no? Si debería ser en base a la masa corporal, a los niveles de ciertas hormonas, al género, ¿no? Pero es que realmente es un tema muy amplio y que puede que de revisarlo habría que revisarlo de base, totalmente, ¿no? Pero yo te digo una cosa, escuchándote hablar, lo más lógico, a mí al menos me parecería precisamente eso, ¿no? El hecho de que se estableciesen unos nuevos baremos, ¿no? Porque hasta ahora, pues llevamos 21 siglos con unos baremos establecidos que se han demostrado que no, de alguna forma, esos baremos no están mostrando la diversidad que hay o que ha habido siempre, pero que ahora sí que se visibiliza esa diversidad en la sociedad y que a lo mejor, pues yo no sé si tendríamos que cambiar esos baremos y hacerlos mucho más amplios y hacer otras categorías si tanto miedo tienen, porque yo realmente soy partidario, yo como Xavier Villena, que eso no quiere decir que toda la asociación piense lo mismo que yo, pero yo sí que soy partidario de que una mujer trans pueda competir en disciplinas femeninas sin ningún... Porque no veo dónde está el problema. Y no veo dónde ha estado ese problema los últimos 30 años. Y como no lo veo, no sé dónde está. Y no sé si os pasa un poco lo mismo que a mí, ¿no? Que se están generando problemas en la disciplina del deporte que realmente no son tales problemas porque no están demostrados históricamente que hayan sucedido. No sé si habéis visto últimamente esa fake news de las deportistas chinas que muchas feministas transfobas decían que como eran hombres habían ganado y luego se demostró que eran mujeres biológicas. Entonces nos van a seguir intoxicando con ese tema hasta el infinito y más allá. Entonces el tema del deporte o se soluciona pronto o va a ser uno de los escollos, yo creo, no sé qué pensáis, va a ser uno de los escollos que va a impedir de alguna forma, sobre todo, el punto de la autodeterminación de género de la ley. ¿Darko? Bueno, yo tema deporte se lo suelo dejar a Karen. Pues venga, ahí voy. No, pero te explico por qué. Porque es que yo al final creo que el problema del deporte no es los baremos ni nada, es cuando entró el capitalismo en el mundo del deporte. Es decir, cuando el único afán de un deporte es ganar, y quién gana más dinero y quién no gana más dinero, y venga, vamos a juntarnos entre países para ver quién gana, en vez de, como nacieron los deportes originalmente, que era para disfrutar, a ver, luego ya en Olimpiadas y demás, no, pero yo el deporte en mi infancia lo veía como disfrutar y el problema está en que cuando metemos ya ahí, por un lado el capitalismo y luego por otro lado el quién es mejor o quién es peor y el ganar, si erradicamos eso, daría igual. Es decir, yo concibo el deporte como disfrutar, que no lo ejerzo casi nunca porque me da mucha pereza. Y por eso normalmente suelo dejar pues que caen que he hecho atletismo o a otras personas de la asociación que entienden más de deporte. Pero creo que cuando hablamos de estos temas, creo que también hay que dar una vueltecita a cómo concebimos el deporte, ¿no? Y porque que es importante. Y ahora están hablando del tribunal de no sé qué, no sé cuántos, no sé cuáles son, de la atleta sudafricana que produce mucha testosterona. Es muy fuerte que obliguen a una persona a someterse a un tratamiento hormonal y o quirúrgico para poder participar en algo. Es que es muy fuerte. Es que luego nos quejamos de la ablación y luego nos quejamos de otras cosas. Pero es que para mí esto es exactamente lo mismo. Es obligar y someter a una persona a hacer ciertas cosas para poder pertenecer o para poder ejercer en ese deporte. A mí es que me parece muy bestia y luego los casos que conozco,
Aquí en Madrid hay jugadoras de fútbol, creo que era en el Fútbol Club Majadahonda, creo recordar, y, y juega y no hay ningún problema. Sí, eso, se me llama que tiene que limitar sus niveles de testosterona. Y digo, bueno, vale, pues vamos a hacer pruebas de testosterona a todo Dios. A todo el mundo que participa en todos los deportes, vamos a hacerles pruebas de testosterona. Porque anda que no habrá mujeres cis que tengan altas la testosterona y anda que no habrá hombres cis que tengan muy baja la testosterona y entonces tengan que competir en otra liga, ¿no? Pero no, solo se hace con esta mujer y solo se hace porque ha ganado. Porque si no hubiera ganado, no se le hubiera hecho, que es algo No, también claro, muy importante. Y evidente. que solo cuando Si hubiese quedado la última, llegamos a estos espacios es cuando se nos exigen las cosas. Mientras no molestemos, damos igual. Pero cuando nos hacemos visibles y hacemos cosas y luchamos e incluso ganamos, es cuando ya se quejan. Mira, nos dice Tomás Cano, Caen, que al final, o sea, pues seguramente será una persona no binaria, ¿no? Porque ni ella misma se define mujer, hombre. La Federación Internacional de Atletismo anunciaba el miércoles que podrá correr entre los hombres. Entonces ya al final dices, bueno, pero ¿en qué quedamos, no? De verdad que yo creo, y tú que estás como más sensibilizado con el tema del deporte, yo creo que aquí hay un problema gordo y un escollo muy grande a superar porque se complica. Hay cosas que para nosotros no serían complicadas, pero para según qué mentes hacen que este tema se complique. Sí, yo es que, bueno, quería hacer un par de apuntes sobre formas en las que hemos hablado y tal, sobre el apunte en el momento en el que has dicho mujer biológica. En vez de hacer usar este tipo de terminologías, preferimos usar simplemente persona trans o el contrario, persona cis. Pero ¿vale? Que ya se ve con alguna... A mí no me gusta nada la expresión mujer biológica, la intento no utilizar nunca, porque para mí mujeres son todas. Es que, claro, sería atribuir unos genitales a tal. Entonces, Y, claro, biológicos somos todas las personas, por otra parte. Para mí esa expresión está totalmente fuera de lugar. Yo soy el primero que pido disculpas por haberla utilizado, pero a veces para que puedan seguir un poco la charla los que nos están viendo y que puedan entender exactamente a qué nos referimos, utilizo este tipo de expresiones que desde luego hay que borrar. O sea, voy a ser el primero que las borre. O sea, tenlo por seguro, y mil disculpas. Porque para mí, y lo sabéis que mujeres, y vamos, y lo he gritado en 1.000 millones de veces y allí donde me han querido escuchar, mujeres son todas las que se sientan y las que nacen mujeres. Y a partir de ahí yo no tengo absolutamente nada más que discutir sobre este tema. Así que con el tema del deporte. Nada, bueno, yo es que he tenido igual más experiencia como deportista y también llevo varios años siendo juez de atletismo. Entonces he estado un poco en ambos lados, ¿no? Y yo lo que he visto mucho, incluso parte del jurado, y esto como algo totalmente aparte de lo que viene siendo la competición, es muchísima transfobia, ¿no? El hecho de ver a una mujer trans en el grupo de las chicas y escuchar comentarios de mira ese hombre, ¿qué hace ahí? Y ya no incluso en deportistas de élite, porque yo también soy juez de competiciones de niñas de 8 años, ¿no? Y aún así he llegado a ver a jueces que simplemente por un corte de pelo más corto de lo estereotípicamente establecido como femenino, ya he visto jueces hablar por lo bajo sobre por qué ese niño no debe estar ahí, ¿no? Y ese tipo de cosas que realmente te paras a pensar en cuánto de biológico, de hormonal, de todo esto hay realmente en todas esas excusas y argumentos que pretenden al final echar a las personas trans de estos espacios, ¿no? Y realmente, como dice Darko, y según por lo menos en atletismo, la normativa lo que dice es que a partir de cierto nivel hay que hacerle pruebas a las personas ganadoras, por ejemplo, de los 3 primeros puestos de cualquier prueba de los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero es que realmente es eso, ¿no? Si hubiera quedado última, esa prueba no se le estaría haciendo. Y el otro día vi sobre el caso de Semenya de una comparación
de que, bueno, a ella como por ganar le dijeron que tenía que bajar sus niveles de testosterona, que tenía que elegir entre hormonarse para bajarlos o tal. Y aparte, en el otro lado ponía a Michael Phelps, que se vio que tenía como un desajuste hormonal, que tenía, no recuerdo ahora mismo qué hormona era, más baja de lo normal y que eso era una gran dificultad y aún así ganaban y como que le daban la enhorabuena por haber ganado a pesar de tener tal dificultad física, ¿no? Y es como, mira realmente cuál es el problema si todo esto no viene de una problemática social, de unos estereotipos, ¿no? Porque al final lo importante no es porque en qué categoría está compitiendo y en porque ahora se le deje competir con los hombres, probablemente es eso lo que ella quiere. No sé, ¿no? Al final creo que todo viene más de una categorización social que realmente del tema físico, del deporte y no sé, que al final es eso, ¿no? El segregar por género. Pues entonces, si segregamos por género realmente, todas las personas de dicho género deben tener el mismo derecho, no empezar a poner trabas, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento, no sé si estaréis conmigo, que ha llegado el momento de replantearse que hay determinadas situaciones o determinadas clasificaciones que deberían empezar a cambiar y que si no cambian, al menos deberían ser mucho más inclusivas en el terreno del deporte. Es muy difícil que cambien determinadas categorías, tampoco nos vamos a crear un hype de algo que por desgracia sabemos que nuestra generación al menos no va a ver, pero que ojalá la vean las siguientes, al menos en cuanto a deporte profesional. Aquí en Santa Coloma os tenemos que decir que, por ejemplo, los equipos de rugby hasta los 16 años son mixtos, entonces que ellos apuestan realmente por esa no distinción, ninguna distinción, ¿no? Es decir, todo el mundo que quiera jugar al rugby puede jugar en este equipo. No os vamos a preguntar ni cómo os definís, ni cómo sentís, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Podéis jugar en este equipo y punto. Y Rugby Santa Coloma, de hecho, para nosotros es uno de los estandartes de aquí de la ciudad en cuanto a ese tipo de integración. El deporte, igual Caen lo ve, igual Darko lo ve. Yo que ya soy mayor, difícilmente voy a ver esa evolución, pero sí que ha llegado el momento de replantearse realmente que esto tiene que bueno, que al menos o tiene que ser más inclusivo o que se tiene que categorizar de otra forma. Y relacionado con este tema, y dejamos aparcado un poco el tema del deporte. Dime, Darko. Ahí te tengo. Ha comentado Tomás que era como un texto muy largo y si lo ponías aquí se tapaba, pero sí, lo leí. Os lo voy a poner un segundo. Os lo pongo. Sí, lo leemos. Que lo vea todo. Yo lo he leído, es que además sigue, pero yo me lo he leído, yo tengo aquí el móvil, entonces vale. me lo estoy viendo a la vez. Que al final es muy importante no era ese, era otro, el de la testosterona, que al final hace mucha falta que hace falta mucha educación. Es que hay gente que todavía piensa que solo tienen testosterona los hombres, cuando no es cierto. Es decir, las hormonas, todo el mundo tiene las mismas hormonas, lo que pasa es que se tienen en mayor o menor medida. Y al final, lo que hace falta, mal que les pese a algunas personas, es una educación en diversidad sexual y en salud sexual. Yo la educación sexual que recibí fue nula. Y en cambio, la educación afectiva es muy amplia, está muy bien, y cuanto antes recibamos esas formaciones, yo al final siempre lo digo, a mí cuando me preguntan, ¿cuál es el mejor método para acabar con la discriminación? Digo, educar, hacer pedagogía. Si tú educas desde peques, de que la diversidad existe, que no hay nada malo, que lo que hay que hacer es respetar y entender las cosas, es como se consiguen realmente las cosas y avanzar en una sociedad que creo yo civilizada. El problema está en cuando hay gente que dice, no, es que no se puede educar en que ser gay está bien. Digo, ¿en qué siglo estamos, no? Es que al final esas personas van a conocer a alguna persona LGTB en algún momento de su vida y es que ni siquiera hace falta entenderlo. Hay que respetar al resto de las personas, independientemente de su expresión de género, de su identidad de género, de todo, da exactamente igual. Estamos en el mundo y vivimos y tenemos gente al lado.
y va a seguir existiendo más veces. Vosotros estabais, leí en vuestra página que estabais, y nos lo habéis comentado antes, que estabais intentando al menos sacar algún tipo de guía precisamente para a nivel de educación poder tener alguna referencia, ¿no? Algo que mostrara pues a todos esos niños, niñes y quien sea que venga, que se sienta identificado como se siente identificado, que existe un mundo más allá de todo eso. ¿Pensáis que la educación o que los educadores, en este caso, que las escuelas, están lo suficientemente preparadas para recibir, no solamente para recibir ese tipo de formación, sino para transmitirla también? Hablamos de ahora, del 2020. ¿Pensáis que ellos realmente, porque a mí me choca muchas veces conversaciones que tengo con docentes, con profesores, que todavía parece que estés hablando con alguien que está dando clases en 1975. Entonces, ¿pensáis que esas guías van a poder transmitir a los docentes y los docentes a su vez van a poder transmitir a sus alumnos, alumnas y alumnes toda esa información, Darko? Pues yo creo que no, y se demuestra cuando son las propias asociaciones LGTB quienes tienen que ir a los centros escolares a dar estas formaciones, porque el profesor no está preparado. El profesorado. Y hay un gran problema que, bueno, pues al final existe la libertad de cátedra en ciertos aspectos y va a haber gente que decida que eso no hay que darlo. Y yo, esto lo he hablado un montón de veces con Karen, ¿no? Que al final la diversidad es transversal. Es decir, está muy guay que haya una asociación que vaya pues, sus 40 minutos un día, sus 40 minutos otro día, a dar una charla. Pero lo interesante es hacerlo de una manera interseccional y hacerlo de una manera transversal. Si tú en matemáticas dices, Jaime tiene 5 euros, su papá le da 5 euros, su otro papá le da 20 euros, ¿cuántos euros tiene? Es algo tan sencillo como meter de manera transversal en todas las asignaturas. A nivel histórico, ¿cuántos personajes no heterosexuales no ha habido? Es decir, ha habido a lo largo de la historia un montón. Hablando de la expresión de género, desde la historia se puede ver que el tema de los tacones, el tema del maquillaje, no era algo socialmente para hombres, para mujeres, era para hombres. Es decir, todo esto que yo y muchas otras personas damos en charlas, se puede hacer de una manera transversal y hacer una reforma del sistema educativo. Que bueno, yo aquí también soy un poco radical, que pienso que el sistema educativo que tenemos en nuestro país es horrible. Sí. Porque al final es horrible a muchos niveles. Es decir, yo empecé magisterio de primaria, hice primer año y dije, mira, hasta aquí. Digo, yo aquí no aguanto. Y es muy importante. Y luego al profesorado que no quiera enseñar o fuera, digo, y tan ricamente, es decir, tienes la privada, vete a la privada y déjanos a los demás tranquilos, ¿no? Pero que en una educación pública no se eduque en esto. Es decir, en Madrid, por ejemplo, la Ley 2/2017 trabajar la diversidad afectivo-sexual y de género en cualquier centro público, pero es que los concertados y los privados también. Y no se hace. No se hace. Y no se hace. Es más, cuando esos alumnos, y yo os lo digo por la experiencia que tenemos desde la asociación, cuando esos alumnos necesitan hacer un trabajo sobre diversidad sexual, sobre diversidad de género, sobre cualquier tema LGTBIQ+, recurren a las asociaciones de la ciudad porque ni siquiera a nivel municipal el ayuntamiento les provee de esa formación. Ya ni te digo las escuelas, pero un ayuntamiento que al final lo estamos pagando, también todo el colectivo LGTBIQ+, también está pagando esos impuestos, tendríamos el derecho de que en esas escuelas también se educase con una cierta diversidad, que no se hace.
y me da la impresión, y yo no sé si vosotros la tenéis, de que al final, bueno, a mí no es que me dé la impresión, es que al final sabemos, nosotros al menos en primera persona, sabemos que es que al final ese trabajo lo tenemos que estar acabando de hacer asociaciones sin ánimo de lucro en nuestro tiempo libre, que lo hacemos gustosos, gustosas, gustoses, pero que no hay nada que los ampare detrás. Cuando, no sé si os pasa, pero cuando nosotros reivindicamos este tema, sobre todo a nivel municipal, nos sacan como unos listados, unos folios que tienen, porque folios manejan un montón de folios. Nos sacan un montón de folios diciendo, no, es que nosotros hemos hecho 150 charlas en institutos. Y dices, pues bueno, pues o estáis, o una de dos, o nos estáis engañando o estáis tirando el dinero, porque no sé, a nosotros, ni los alumnos, ni las AFAS, ni los profesores, ni nadie nos está transmitiendo que se esté dando ese tipo de formación y ese tipo de educación en las escuelas. Entonces, aquí hay algo realmente, yo no sé si os veis también en esa tesitura, ¿no? De acabar teniendo que ser vosotros las que vais a los coles, las que vais a los instis a dar ese tipo de formación. Caen. Sí, claro, es que al final es eso, ¿no? Recae, como bien dices, en asociaciones sin ánimo de lucro, ¿no? Porque luego si tú te piden una charla, no te pagan en la vida. Pero es eso, al final, y yo al menos desde mi experiencia, yo estoy estudiando ahora mismo en la universidad y desde mi experiencia he visto que hasta que yo no muevo las cosas, hasta que yo no me visibilizo, hasta que no lo grito y lo pido una y otra vez, no me hacen caso, ¿no? Y yo este año, por ejemplo, he tenido que hacer un proceso de cambio de nombre, he intentado explicar mi identidad con todo el profesorado, he intentado que se respeten mis pronombres, algo totalmente imposible. Y me encuentro con desconocimiento y con gente que no quiere escuchar y no quiere aprender y se proponen formaciones y no las cogen y venga a tener reuniones con la directiva para proponer propuestas de inclusividad, para intentar colar cualquier cosa que abra un poquito más el espectro, ¿no? Y muchas veces me encuentro, como me he encontrado últimamente, con el comentario de, bueno, aquí es que todo es tan natural que no nos parece que haya que hacer ninguna actividad concreta de inclusividad. Digo, bueno, pues todo es tan normal que nadie sabe lo que es una persona trans en esta universidad, ¿no? Y al final es como, bueno, todo es muy normal y todo el mundo es muy abierto, pero realmente nadie entiende de qué estamos hablando, nadie conoce. Cuando nos enseñan lo que son los cuerpos, desde pequeñites en el cole, es vagina mujer, vulva mujer, pene hombre, ¿no? Y ya, y no hay personas intersexuales, y no hay personas no binarias, y no hay... Y eso, y lo mismo, como pueden meter en un problema de matemática, lo pueden meter en biología, lo pueden meter en cualquier asignatura de cualquier grado. Yo el otro día leía y que me sorprendió porque era una estadística que no conocía, porque al final parece que estamos hablando de extraterrestres, ¿no? Es como una... A veces, yo me acuerdo, el año pasado hicimos nosotros una campaña que se llamaba Espora Murgull y fuimos a visitar a las entidades deportivas. Intento ir rápido porque si no me dicen que me enrollo mucho, ¿eh? Y visitamos a las entidades deportivas de aquí, de la ciudad, y cuando hablábamos de las personas intersexuales nos miraban como de... que no sabían, los chavales, chavalas, no sabían de lo que les estábamos hablando. Y el otro día leí una estadística y yo creo que a los que nos están viendo les sorprenderá, no sé si la conocéis, y es que nacen tantas personas intersexuales como pelirrojos en el mundo. Es decir, el porcentaje de intersexuales y de pelirrojos en el nacimiento es exactamente el mismo. Entonces, si no vemos a los pelirrojos como unos extraterrestres, no nos debería sorprender tanto la existencia de un transexual, vamos. Darko. La estadística, perdona que te lo corrija, es en España, no es en el mundo. En España. Es en España, porque si nos vamos a Escocia, ahí el porcentaje de personas pelirrojas se dispara muchísimo, ¿no? Con respecto a algunos mensajes que he visto por ahí, es importante saber que el PIN parental es antidemocrático y es ilegal. Que dentro de la Declaración de los Derechos de la Infancia está recogido el derecho a una educación en diversidad sexual y que ningún padre o madre puede decirle a un centro escolar que no quiere que a su hija se le dé esa educación. Es ilegal
y se están vulnerando los derechos de la infancia. Esto es importante porque si os pasa, si sois profes y de repente os encontráis que desde la AFA o algo se para este tipo de iniciativas, que sepáis que se puede recurrir a lo legal e incluso a lo internacional porque se están vulnerando los derechos de la infancia. Y luego Tomás decía algo de cómo nos puede ayudar la ciencia. Yo estuve ayer, lo voy a leer porque no... Estuve ayer por la mañana en una charla de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que la verdad es que estuvo muy interesante. Creo que estaba coordinado con Prisma, que creo que también es de allí, ¿no? De Barcelona o al menos de Cataluña. Y estuvo como muy interesante porque al final se ve que, sobre todo en el terreno biológico, esta dualidad, este binarismo no existe. Que siempre tenemos ahí a las TERF diciendo, no, es que en la biología dice que solo hay dos sexos, es que no hay solo dos sexos, es que ni en el ser humano ni en muchas otras especies. Entonces se intentan basar en la ciencia cuando si recurrimos a personas que son científicas, y de hecho hay varias que voy a buscarlas luego y os las paso porque son científicas que son no binarias, que cuesta también un montón, ¿no? Porque muchas veces cuando se hacen algún tipo de estudio o los trabajos de fin de grado, de máster o como se llamen estos, muchas veces lo hacen personas cis y no lo hacen personas trans, e incluso lo hacen personas trans pero que son binarias y no hay personas no binarias dentro de estos ámbitos. Sí existen. El problema está en que como llevamos muchos años siendo invisibilizados, cuesta mucho llegar a esos perfiles. Entonces yo, pues lo que comentaba acá, ¿no? ¿Qué podéis hacer personas que queréis ser aliadas del colectivo trans y en específico de las personas no binarias? Pues al final es darnos voz como estáis haciendo con esta charla, darnos espacio, escucharnos, no apropiarse del discurso, que es algo como que desde No Binarias España lo tenemos muy claro, que yo, por ejemplo, nunca voy a hacer un discurso antirracista o nunca voy a hacer un discurso como persona migrante porque no lo soy. Y en cambio hay muchas personas que se dedican a hacer debates y a tener discursos sobre personas trans o sobre personas trans no binarias en concreto que no lo son. Entonces nos están ocupando nuestros espacios. Y es como, duele mucho porque al final dan ciertos discursos que ni siquiera son los nuestros, son los suyos adaptados que no nos representan. Entonces, si de verdad se quiere apoyar, es dar espacio a escuchar y sobre todo de construir. Yo, Darko, en ese sentido, y Caen, como asociación, nunca nos hemos atrevido a hablar en primera persona, jamás, de algo que no conocemos, y por eso hacemos estas charlas precisamente, para intentar saber más y corregir errores que tenemos. Yo pienso que las siglas LGTBIQ+, son muy, muy jugosas para muchas cosas, que son utilizadas muchas veces muchas veces no, la mayoría de veces son utilizadas de una forma malintencionada para obtener algo a cambio y que tenemos que empezar a no conformarnos con que las utilicen pensando, hostia, qué bien nos tienen en cuenta, ¿no? Sino empezar justamente a lo que tú estás diciendo, a que nadie hable por nosotros, nadie hable por nosotras ni por nosotres y que solamente nosotros, nosotras, nosotres podamos hablar en primera persona. Antes de acabar, hay un tema que me gustaría al menos darle una pincelada porque de verdad nos quedarán pendientes 1.000.000 de temas más, así que esperamos que cuando queráis podáis volver con nosotros y seguir charlando un poquito más, pero no os queremos entretener mucho más. Pero hay dos temas, bueno, un tema y una obligación que siempre hacemos de una charla para otra y que os va a tocar a vosotros también. Hay muchas preguntas que han quedado en el tintero, pero ya que hay gente que nos ha escrito por Instagram, que nos ha escrito por redes para haceros preguntas, hay una que a mí sí que me gusta, que es una de, además de las que os he pasado antes, que a mí sí que me gustaría
que de alguna forma nos pudieseis contestar, aunque yo me imagino que no será fácil. Nos lo hacía Gemma, Gemmae, bueno, algo así, que me invento porque es un nick, pero más o menos. Nos decía, ¿qué diferencia hay entre ser no binario y el abolicionismo de género? Esto que se lleva tanto ahora, sobre todo estas tech del borrado de mujeres, ¿no? O sea, ¿no sería un poco lo mismo el no enmarcarse en un género que el abolirlo? Ahí os lo dejo, el que quiera. Le doy yo. Sí, dale, esto quería. Vale. Que, a ver, es que no tiene nada que ver. Es decir, nosotros no estamos diciendo que no nos identificamos con ningún género. Nos estamos identificando con un género que se llama género no binario. Es decir, hay personas dentro del paraguas, que son las personas a género, que no se identifican con ningún género. Pero es como un caso muy específico y es algo muy personal. Las personas a género, dudo mucho que digan, pues como yo no me identifico con ningún género, que nadie se identifique con ningún género, ¿no? Creo que hay una gran confusión. Y luego, sobre el abolicionismo de género, yo siempre digo que yo no estoy a favor, esto es opinión personal, en la asociación habrá un momento en el que nos posicionemos cuando ya hagamos asambleas y demás, pero mi discurso es que no estoy a favor del abolicionismo de género ahora, porque el abolicionismo de género implicaría que dejara de haber leyes que protegen a ciertas personas. Es decir, a mí me alucina cómo hay mujeres que se consideran feministas que se consideran abolicionistas del género. Porque si abolimos el género, abolimos también la ley de violencia de género, que necesitan esta ley. Me parece bastante grave el que desde una corriente que ellas llaman feminismo, para mí no lo es, digan que hay que erradicar el género. Porque el género, lo que habrá que erradicar son de acuerdo en que hay que acabar con que si eres hombre tienes que cumplir ciertas cosas y si eres mujer tienes que cumplir otras cosas. Con eso estaremos de acuerdo, pero esos son los estereotipos de género, que es lo que socialmente asignamos a un género, pero no contra el género en sí. Y luego, por otro lado, la abolición de género yo la vivo como una consecuencia, no como un objetivo. Es lo que decía antes. En el momento en el que deje de haber discriminación en base al género, podremos erradicar la etiqueta del género. Pero mientras tanto es necesario para proteger a las personas vulnerables. Si erradicamos el género, ya hacemos así. Erradicamos el género, dejamos a muchas personas ahí en un vacío legal y desprotegidas. Y suele ser las mujeres en concreto. Entonces, me parece un discurso bastante peligroso. Pero Darko y Caen, precisamente determinado colectivo feminista, es que tampoco me quiero extender, pero determinado colectivo llamado feminista es lo que os achacan al colectivo de personas no binarias, ¿no? El querer abolir, o sea, me parece estupendo, o sea, que defináis esa posición porque al final las cosas son como son y no como quieren las redes que sean, ¿no? Y entonces, muchas veces se os culpa a vosotros de querer abolir ese género, ¿no? Sobre todo, ya os digo, determinado grupo de feministas os acusan de que sois los promotores de querer abolir el género y precisamente hoy en esta charla estáis defendiendo totalmente lo contrario. Entonces, o sea, era una pregunta que pensaba que iba a tener la trascendencia sé que no lo voy a vivir. Es que, vamos, no lo voy a vivir. Y os digo más, ¿sabéis lo que me indigna a mí? Y me indigna mucho y me indigna, y en esto ya no hablo solamente como Xavi, hablo como asociación, que el otro día falleció, bueno, no falleció, fue asesinada, qué narices, falleció, fue asesinada una mujer trans y todavía estoy esperando que determinados colectivos feministas la contabilicen como un feminicidio, ¿sabes? Todavía estoy esperando que alguien, que algún colectivo feminista haga un tuit
como lo hacen siempre cuando no es una mujer trans. Todavía estoy esperando que que muchas, por desgracia, muchísimas asociaciones de feministas o que se consideran ellas feministas hagan un tuit lamentando y defendiendo y de alguna forma reivindicando que lo mismo que reivindican y que denuncian y que hacen con otras mujeres. Y lamentablemente yo enciendo Twitter hoy y no lo veo. Y me duele en el alma. Y hasta que esto no lo superemos, me parece que no vamos bien. Y yo creo que es un poco lo que decíais, ¿no? Lo del matrimonio LGTBI costó mucho, pero al final ese matrimonio llegó y yo creo y espero y deseo que esa ley estatal trans, donde todo esto pueda estar recogido, donde además se ahonde en la educación, se ahonde en el deporte y se ahonde en los derechos y en las reivindicaciones, tanto de las personas trans como de las personas no binarias, como de las personas binarias, como el género fluido, como todas esas personas que hasta ahora nos quedan muy lejos del espectro, pero que realmente existen, puedan tener una cabida y que, desde luego, no es una ley general LGTBI, sino que es una ley estatal propia. Y desde Entenem esto lo defenderemos a muerte y podéis contar con nosotros para firmar cualquier manifiesto, todo, igual lo sabe Marc Ambroyer, lo sabe Carola de Crisalis, lo sabe Ana María de Crisalis también, lo saben todos los colectivos, pero os lo transmitimos a vosotros también. Para cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos y os vamos a apoyar a muerte, porque no entendemos la existencia de nuestra asociación sin que eso se defienda. Así que aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Y ahora viene la trampa. Siempre hay una trampa al final de una entrevista. En este caso, como sois dos, son dos trampas. Entonces, yo voy a tender una trampa. Primero, yo no sé, primero se la voy a tender a Caen porque creo que Darko luego sabrá de quién hablo. Así que empiezo por Caen. Caen, la semana que viene tenemos una charla con el colectivo Orgullo Lobitos de Rosario, Argentina. Una charla sobre cultura, sobre personas trans en el deporte, precisamente también en Argentina, en un país que no tiene absolutamente nada que ver con el nuestro, pero que sí que ha aprobado una ley donde hay una tasa de empleo obligatoria para las personas trans. Entonces, yo ahora te voy a dejar la pantalla completa y la semana que viene esta pregunta o esta cuestión o esta reflexión que tú le quieras hacer a la gente del Orgullo Lobitos de Rosario, Argentina, pues va a salir así online y si tú lo quieres ver luego, te verás en directo haciéndoles la pregunta. Así que, y luego va la tuya, Darko, que es completamente diferente, así que no te prepares la misma. Voy con Caen primero, adelante. Bueno, ¿esto es sobre, en concreto, lo del cupo laboral o en general sobre...? Sobre la vida en Argentina. ¿Cuánto cuesta un kilo de naranjas? Lo que tú quieras. No, hombre, no. Lo que tú quieras. Pues nada, a mí me gustaría preguntar un poco cómo se está llevando todo este tema de legislación por allí. Me parece muy, muy importante. Y bueno, cómo se contempla a las personas no binarias en el deporte o en cualquier ámbito, ¿no? ¿Qué leyes tenéis y no sé, cómo están por allí este asunto? Pues así queda grabada. Y así la verás la semana que viene, el jueves creo que es la charla con Orgullo Lobitos de Rosario, Argentina. Darko, ahora dices, ¿qué me espera a mí, no? Es como de... A saber. Mirad, llevamos desde que empezó el confinamiento haciendo estas charlas. Hemos dicho al principio que esta era la número 26. Estamos contentísimos porque al final el confinamiento nos ha llevado a conocer a personas como vosotros, que igual de otra forma ni se nos hubiese ocurrido hacer este tipo de charlas y al final, pues bueno, la pandemia algo bueno, dentro de todo lo malo, algo bueno nos ha traído y es el conocernos aunque sea online.
Ay, y nos están saludando desde México, Samantha. Samantha, Dios mío. Tuvimos una charla con ella la semana pasada con la coalición de LGBT. Ellos son LGBTTIQ+, de México, Samantha. Un besazo enorme y muchísimas gracias por seguirnos. Tenemos más temas pendientes contigo y tenemos una visita a México pendiente, así que igual en nada nos vemos. Darko. Ay, Darko. A ver en qué lío me metes. Yo no sé si sabrás de quién te hablo. Igual sí, igual no. Te voy a dar igual, si no sabes de quién te hablo, te voy a dar unos segundos para que la busques por Google y le preguntaré cualquier cosa intrascendente a Caen, ¿vale? Pero vamos a acabar esta temporada de charlas que es el Estío Orgulloso a lo grande. Hemos hecho mucho activismo, hemos hecho, y esto no lo sabe nadie, esto es de hoy. Esto es hoy. Exclusiva. Esto es hoy. Hay que hacer como en Aquí hay tomate. Sí, es así como un cebo. Yogurina Boroba, no sé si te suena. Por supuesto. ¿Te suena Yogurina Boroba? Es una de las madrinas de nuestro orgullo. Nosotros celebramos un orgullo cada año, que este año no hemos podido celebrar en la ciudad, pero ella viene siempre. O sea, y siempre vendrá mientras que celebremos el orgullo. Es como una fija en el cartel. El lunes que viene, para despedir esta temporada, como si dijésemos, del Estío Orgulloso, tenemos a Yogurina Boroba en una charla online, que nos hace muy felices porque también de vez en cuando necesitamos divertirnos un poco y explorar otros ámbitos y tenemos a Yogurina como para cerrar esto como con fuegos artificiales, ¿no? Entonces, pero aún así, Darko, queremos hablar con ellas también de activismo, porque si hay una travesti en este país que realmente ejerce activismo es Yogurina. Así que, bueno, te hemos dado tiempo suficiente a pensar la pregunta, ¿sí? O la pregunta, la cuestión o lo que le quieras preguntar a Yogurina. Así que adelante. La tengo clara porque a Yogurina la sigo desde hace bastante tiempo y la conocía, creo recordar que estaba en las Fellini hace un mogollón Sí. de tiempo y la he visto en Madrid en muchas ocasiones y creo que acaba de sacar videoclip o algo esta semana o la semana pasada. Esta semana un videoclip de una canción que se llama Marica, así a secas, sí. Marica, que también lo hablaremos la semana que viene. La tengo fichada, para que veas que la tengo fichada. Muy bien. Pues yo qué pregunta... Estaba contigo, ¿eh? Digo, ahí voy porque acierto seguro. El mundo drag en España me lo conozco bastante bien. Pues yo la pregunta que le haría a Yogurina es cómo entiende el drag y si ve que puede haber un activismo desde una perspectiva de género, ¿no? Que por ejemplo, nosotros en No Binarias muchas veces lo hemos hablado, ¿no? Que al final el drag es una performatividad del género. ¿Cómo es trabajar desde el activismo, desde el mundo drag? Esa sería mi pregunta. Pues esta queda registrada. Como tenemos un fin de semana por en medio, este fin de semana las grabaremos y se las pasaremos. Chiques, 1.000.000 de gracias. No os robamos más tiempo. 1.000.000 de gracias. Antes de acabar, pediros el compromiso, por favor. Dedicamos todo el otoño de las charlas a las personas trans. Nos encantaría en diciembre, por ejemplo, si queréis y si habéis estado a gusto con nosotros hoy y tenéis una horita disponible, poder volver a charlar. Nos han quedado un montón de temas. Yo tenía temas de menores, de menores, de familias que no hemos podido tratar, pero que nos encantaría poder tratar con vosotros, porque al final pienso que esa pedagogía es totalmente hoy por hoy necesaria. Así que os emplazamos, si queréis, a una charla dentro de un tiempo.
Daros Estamos encantados. gracias. La gente está entusiasmada. Os tenemos que decir que muy bien, que yo creo que hoy es uno de esos días que nos vamos a ir a la cama como asociación pensando que todos hemos aprendido, que si detectáis cualquier post nuestro, cualquier cosa, cualquier tema, que lo estamos redactando mal, que lo estamos haciendo mal, por favor, que nos lo digáis porque precisamente es lo que no queremos. Lo que queremos es intentar hacerlo lo mejor posible. Así que, nada, daros las gracias y no sé si queréis añadir algo más. Es vuestro momento. Pues nada, que daros muchas las gracias a vosotros también por cedernos espacios, por ayudarnos a ser visibles en una época que hace tanta falta las voces trans, aparte de las que intentan callarnos y que con todo esto se consigue, toda la visibilidad se consigue poco a poco, que se nos vaya conociendo, que poder ir educando y haciendo pedagogía y poder llegar a conseguir cosas, ¿no? Y Darko, ahí te tenemos. Aprovecho el modo spam, ¿no? Que digo yo, que animo pues a toda la gente que nos está viendo a que nos siga en redes, que en redes justo tenemos uno de los apartados que es de pedagogía, donde pueden seguir aprendiendo, que nos pueden mandar preguntas siempre por privado o en público, vaya, en las redes y las trabajaremos desde el área de educación para ver cómo trasladarlas y seguir haciendo pedagogía. Y que muchas gracias por darnos voz, que es lo que cuesta mucho a veces, y que seguro que estaremos encantados de volver a vernos. Yo encantado, no, lo siguiente de haberos tenido aquí hoy, que contéis con nosotros, de verdad. Si algún día editáis esa guía, nosotros querríamos tener muchas copias de esa guía para poderla distribuir en los coles y en los instis de aquí de Santa Coloma. Así que cuando tengáis el proyecto madurado, pediros por favor que contéis con nosotros y nosotras y nosotres. Voy ahí. Bien. Pediros que por favor nos aviséis, porque si os podemos colaborar, sea económicamente para poder editar esa guía, sea pudiendo comprar esas guías para los coles o los instis de aquí de Santa Coloma, sea como sea, que nos tenéis aquí, porque de verdad que es un tema en el que estamos especialmente sensibilizados y que nos encantaría poder compartir con vosotros. Y me gustaría, no os vayáis porque ahora haré un fin, pero nos quedaremos hablando un minuto en privado. Y me gustaría daros 1.000.000 de gracias, como os he dado, Darko, Caen, y acabar con las dos expresiones con las que acabáis vosotros vuestro post en vuestra página web, que es: existimos y resistimos. Y aquí estamos para existir y para resistir. Y no solamente para eso, sino para apoyaros en todo lo que haga falta. Así que 1.000.000 de gracias, de verdad, y nos vemos muy prontito. Un besito grande y gracias a todos los que nos habéis seguido hoy. Gracias.